Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a a la sesión número 6 de nuestro programa de ADN de Amigable Composición. Mi nombre es Viviana María Rodríguez Bencardino y soy la abogada a cargo de este servicio. En el día de hoy y bajo la temática de mitos y realidades de la amigable composición con énfasis en lo público, nos acompaña uno de nuestros operadores, árbitro y también amigable componedor, el doctor Juan Carlos Expósito Vélez, de quien me permito leer su perfil profesional a continuación. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, diplomado en Organización de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad ejerce la profesión como consultor, asesor, litigante, árbitro de distintas cámaras de comercio del país y de la Cámara Panameña de la Construcción, así como de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y del Centro de Arbitraje de la Superintendencia de Sociedades. Miembro fundador y único de la firma Expósito Abogados SAS, además se desempeña como docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, en la que funge como profesor de pregrado en la Cátedra de Derecho Administrativo, Contratos Estatales en cuarto año, calendario A y B, y de la misma materia en los posgrados en Derecho Administrativo, Derecho Público y de Responsabilidad Precontractual del Estado en el Departamento de Derecho Civil de la misma universidad. Igualmente en el doctorado en Derecho de la Universidad Externado. Doctor Juan Carlos, desde la dirección del Centro de Amigable Composición, agradecemos mucho su participación. Un placer poder compartir con ustedes esta tarde de hoy, día jueves 25 de abril. Un agradecimiento de verdad muy especial por el voto de confianza, de ponerme a estudiar sobre este tema, que sin duda, pues los que estamos operando todas estas instituciones en la práctica, pues nos ofrecen de verdad que complacencia. Son institutos jurídicos muy, muy bonitos en su tratamiento, no solamente en la parte teórica, sino en lo práctico. Este es un tema que, como lo iremos desarrollando en esta hora que tenemos para el mismo, pues se darán ustedes cuenta que poca regulación de carácter legal existe sobre la materia. Empezando porque en nuestra legislación, derecho positivo colombiano, a partir de la ley 1563 de 2012, que es el llamado Estatuto Único de Arbitraje, en realidad mal llamado Estatuto Único de Arbitraje, porque esta es una normativa que no solamente rige lo relacionado con ese otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, sino que igualmente tiene una regulación, aunque sea escasa, de esta figura de la amigable composición. En efecto, la ley 1563 de 2012 solo cobija en esa extensa numeración que tiene ella 3 artículos, que son los artículos 59, 60 y 61, que hacen parte de la sección segunda de dicha ley 1563 de 2012. Pero me adelanto incluso a señalar que qué bueno que este instituto solamente tenga 3 artículos y que, siendo un mecanismo alternativo de solución de conflictos cuyas ventajas en la práctica son enormes, como lo vamos a ir desarrollando, no hace falta que haya mayor regulación sobre la cuestión, porque las partes aquí son las dueñas precisamente de dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos. Fíjese que me han sugerido que a la conferencia la titulemos Mitos y realidades de la amigable composición. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues ustedes, recordando lo que es un mito, saben que esto es un relato a manera de narración, pero que también se concibe a este vocablo como un complejo de creencias, como una forma de captar y expresar un tipo específico de realidad, como un sistema lógico o una forma de discurso. Ese es un mito. Mientras que cuando hablamos de realidad, nos situamos en aquello que acontece de manera verdadera, cierta,
en oposición a lo que pertenece a ese terreno de la fantasía, de la imaginación, de la ilusión o de la quimera. Lo real, por lo tanto, es lo que existe efectivamente. Y empiezo por ahí. Este es un instituto jurídico que existe realmente y que, como hay una especial referencia, énfasis en el tema de lo público, y cuando hablamos de lo público, frente a la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, nos tenemos que situar en la parte de la relación contractual que puede desarrollar el Estado como un sujeto más que, ya bajándose de ese pedestal, ya no imponiendo órdenes, ni imposiciones, ni actos de autoridad, puede celebrar verdaderos negocios. Por eso los contratos públicos desde el derecho francés a finales ya del siglo XIX y de manera muy enfática en la primera mitad del siglo XX, estaba considerado el contrato de la administración como un verdadero acto de colaboración o de gestión. Y el particular, y es una postura que ha cogido muchísima fuerza, y todo esto deviene, por supuesto, de lo que es el contrato en últimas. Lo que hay es siempre consenso, por más de que existan una serie de especificidades en el contrato que celebra la administración, pero está presente el consenso, a tal punto que hoy hay teorías que vienen señalando que hasta el tema de los poderes exorbitantes deberían desaparecer como una facultad que está por ahí, lejana a lo que pueda ocurrir en una relación jurídica entre particulares, y que esa distinción con los otros poderes de la misma naturaleza es una distinción artificiosa, y que todo debería ser producto precisamente del pacto, del consenso, del acuerdo de voluntades. Entonces, empezando por esta figura, tenemos que situarnos en la utilización de estos mecanismos, que precisamente la ley rectora es el Estatuto de Contratos de la Administración Pública en nuestro ordenamiento, así lo señala en el artículo 25, numeral cuarto, que es el principio de economía en materia de contratos estatales. Y palabras más, palabras menos, la ley señala que en materia de contratación pública, precisamente por virtud de dicho principio, pues se pueden utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero eso sí, bajo un radio de acción muy específico, para temas relacionados con la celebración, ejecución, desarrollo y liquidación contractual. Es decir, estamos situados técnicamente hablando dentro del íter contractual en la etapa de ejecución que hace parte de lo contractual. O sea que en principio queda descartado todo aquello que se presenta durante y con ocasión de la primera etapa del contrato. Esto es de la etapa previa o precontractual. En otros términos, cuando existe el contrato estatal, entonces podemos decir, pueden aparecer o darse aplicación a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque la primera etapa del contrato está considerada como típica actividad administrativa. Y si hay actividad administrativa, lo que se produce son verdaderos poderes públicos, potestades de la misma naturaleza. Y esas son indisponibles e innegociables. En cambio, cuando hablamos de que hay contrato, hay temas de libre disposición que pueden llegar a ser transigibles. Entonces, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, dentro de los que se encuentra la amigable composición, tendrá aplicación precisamente frente a aquello que es disponible. Y eso es propio de la etapa contractual, técnicamente hablando. Cuestión que luego se refuerza con lo que establece el artículo 68 de la Ley 80 de 1993 y por demás el artículo 69. Cuestiones que luego también entraré en una pequeña discusión que aparece. Lo del artículo 25, numeral cuarto, está compasado con la regulación que en la propia Ley 80 de 1993 se establece sobre también los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es el 68 y 69 de la misma normativa. No obstante que hay una discusión a nivel de la doctrina que ante la derogatoria expresa que hizo la Ley 1563 del decreto compilatorio 1818 de 1998,
insisto que esto es una parte de la doctrina, yo no me sumo a esa postura que señala que ciertos mecanismos alternativos de solución de conflictos pues están por fuera del ámbito de aplicación en lo contractual público. De todas maneras, estableciendo esto que acabo de señalar, de que deviene por aplicación de un principio, que es el principio de economía, lo sitúo yo, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, dentro de las cláusulas naturales de los contratos estatales. Y así lo hemos dicho, por ejemplo, en la obra de forma, formalidades y contenido del contrato estatal, lo que hace referencia incluso al arbitraje y a la amigable composición, que es una cláusula natural del contrato en contraposición a lo que son las cláusulas esenciales y en contraposición a lo que son las cláusulas accidentales en dichos contratos públicos. Sin duda, tal como ha venido dándose aplicación a la figura, en la práctica y sobre todo lo que tiene que ver con los temas, y digo de manera mucho más del diario discurrir de las administraciones públicas, sobre todo en materia de infraestructura, la amigable composición, podríamos afirmar, está en boga. Está en boga y esto es por dos características fundamentales, que es un tema de eficacia y un tema de eficiencia en relación con la figura, por tres vocablos que me parece importante que nuestro público tenga en cuenta. Es que aquí no hay acción, es que aquí no hay proceso, es decir, aquí como tal no hay jurisdicción. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Facilita como tal el trámite, ante lo cual, bajo una controversia que es muy precisa, que puede ser de carácter técnico o, ¿por qué no?, también una controversia de carácter jurídico que tenga ese tinte, pues obviamente que el panel de amigables componedores va a hacerlo, decidir en un tiempo mucho menor que si se tratase de la aplicación del otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, que es el arbitraje, o incluso, y ahí obviamente de lejos, en lo que a la jurisdicción institucional se refiere de manera concreta, la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, ¿esto por qué? Porque está presente la rapidez, porque está presente la eficiencia para solucionar esa controversia sin necesidad de que se active, repito, el aparato jurisdiccional, que por regla general, también insisto, suele dilatarse en demasía. Algunas definiciones de la figura, empezando por lo que la Corte Constitucional colombiana ha venido señalando sobre la materia. Por ejemplo, me refiero a la sentencia de constitucionalidad 330 de 2012, en donde la Corte Constitucional ha venido señalando que la amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos de tipo eminentemente contractual, por medio del cual las partes deciden delegar a un tercero denominado amigable componedor la facultad de decidir, óigase bien, con fuerza vinculante entre ellas, el Estado y la forma de cumplimiento de una relación jurídico sustancial susceptible de transacción. Dicha amigable composición puede estar perfectamente compuesta por uno o por tres amigables componedores que pueden ser nombrados, designados directamente por las partes o a través de un tercero designado por estas. Ejemplo, y estamos precisamente a órdenes, en este caso, del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, por ejemplo. En la doctrina, definiciones como me gusta mucho la del profesor Manuel Alberto Restrepo Medina, que señala que amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares delegan en un tercero denominado amigable componedor la facultad de precisar con fuerza vinculante para ella el estado como tal de una controversia que
que puede ser perfectamente suscitada por unas partes que tienen la condición de ser particulares, por el Estado manifestado en cualquiera de sus formas. ¿Para qué? Para que dé cumplimiento de un negocio jurídico. Y también aquí repite lo que la Corte Constitucional en la sentencia que acabo de mencionar se señala, que el amigable componedor puede ser singular o plural. Nosotros, por nuestra parte, que también tengo que repetir porque es un tema que se ha trabajado en esa obra de formalidad y contenido del contrato estatal, definimos esta figura como ese mecanismo por el cual las partes de manera conjunta delegan en un tercero neutral y ajeno a ellas la precisión de aspectos propios del contrato celebrado. Es decir, que el amigable componedor hace las veces de intermediario para que, una vez dirima la controversia, se suscriba un acuerdo transaccional. La ley 1563 de 2012, como lo he señalado, en solo 3 artículos regula el instituto jurídico, señalando una definición en el artículo primero de esa sección segunda que corresponde al 59, como un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual 2 o más particulares, un particular y una o más entidades públicas o varias entidades públicas o quien desempeñe funciones administrativas delegan en un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición. El amigable componedor podrá ser igualmente singular o plural, que podrá acordarse mediante una cláusula contractual, o por supuesto también puede haber un contrato independiente en donde se establezca este mecanismo alternativo de solución de conflictos. El artículo 60 de la ley 1563 enfatiza en que en el amigable componedor hay un verdadero mandato de las partes, un mandato que en nuestra opinión es un mandato con representación, porque obliga como tal al mandatario frente a esa voluntad de quien aparece como mandante, es decir, se constituye, valga la redundancia, en un verdadero mandatario de las partes, y la decisión que produzca el amigable componedor pues va a producir los efectos legales propios de una transacción. Tiene una fuerza vinculante por eso. Y adicional a estos 2 artículos, el último, que corresponde al 61 de la ley 1563, es diáfano, claro en subrayar que el amigable componedor no necesariamente debe ser abogado. Esto es muy importante. Como vemos en la práctica, muchos, y sobre todo en los temas que más se maneja la figura, que es la infraestructura, muchos de los amigables componedores son ingenieros. Se necesitan conocimientos técnicos en esos temas de infraestructura, por ejemplo. Y valga resaltar en este tema que esto hará gozar de una articulación necesaria para poder cumplir con esa tarea de una forma mucho más eficaz, tanto desde el aspecto técnico como el jurídico, con ese mandato que ha sido provisto por las partes del contrato. Entonces, con estas definiciones de la doctrina y igualmente de la ley y por supuesto de la jurisprudencia, podemos extraer unas características principales como tal de la institución de la amigable composición. En primer lugar, y creo que en esto coinciden todas las definiciones que hemos dado, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, claramente. En segundo lugar, que surge a partir de un negocio jurídico y por tanto las facultades del amigable componedor estarán sujetas al objeto que las partes hayan establecido en virtud de la autorregulación de intereses, es decir, está presente la autonomía de la voluntad. Y en esto, si estamos haciendo un énfasis en el tema de lo público, pues nos situamos a lo que el artículo 40 establece sobre el contenido de los contratos, en donde lo que reina es la autonomía de la voluntad, por lo que es posible que se incorporen todas las cláusulas que sean
o tengan perfecta compatibilidad con el negocio jurídico de la misma naturaleza, mientras no sean contrarias al orden público, al interés general, a las buenas costumbres, a la moral y obviamente, si estamos en lo público, a los principios de buena administración. Además de estas dos características, una tercera viene dada porque las partes delegan a un tercero la facultad de tomar una decisión que será vinculante para ellas. En cuarto lugar, su naturaleza es meramente contractual, en tanto lo que se refleja es la voluntad de las partes. En esa medida, y fíjese que aquí hay un tema importantísimo comparado con el otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, que es el que más se conoce como tal, con el arbitraje. La amigable composición es un mecanismo de autocomposición, no heterocomposición. Esto es muy importante. Otra característica viene dada porque su decisión surtirá efectos de un contrato de transacción tal como se encuentra regulado en el 2460 del Código Civil, que señala, palabras más, palabras menos, que es un contrato en el que las partes que están involucradas en él terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, y el Código Civil, pues en esa norma lo que señala rematando la misma es que no será transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no sea disponible. Entonces, en consonancia con todo esto que hemos expuesto, es dable concluir que, en primer lugar, deben existir diferencias contractuales entre las partes. Tiene que haber un conflicto en orden de activar este mecanismo. Sin duda, y en este caso que estamos ubicados en lo contractual público, la ley establece los remedios para que entre las partes, que son las mejores conocedoras del negocio jurídico, se puedan arreglar amistosamente las controversias que se vayan presentando. Es una redacción que está incluso en el artículo 27 de la ley 80 de 1993, cuando se habla de la coacción contractual. Ahí aparecen los remedios que de manera directa pueden las partes llegar a disponer antes de acudir a un tercero para que dirima ese conflicto. En segundo lugar, que no entraña de ninguna manera el ejercicio de una función de tipo jurisdiccional a la que hace referencia el artículo 116 de la Constitución Política. Fíjese que en el artículo 116, allí lo que se invoca es la figura del arbitraje y de la conciliación, aunque eso tenga críticas derivadas de esta última figura, pero el árbitro es un verdadero juez, siendo, bueno, con todas las críticas hoy en día y todos los temas que se han venido tejiendo alrededor de ciertas facultades, pero constitucionalmente es un verdadero juez, porque en nuestro derecho positivo, comenzando por lo que entraña el fundamento constitucional, el arbitraje en Colombia es una típica actividad jurisdiccional, a tal punto que, como lo señala el artículo primero de la ley 1563, el laudo es la sentencia. Está homologado a lo que es la sentencia y con mayor blindaje por lo que se conoce, porque ustedes saben que no caben recursos ordinarios contra el laudo arbitral. Entonces, siendo la amigable composición un verdadero negocio jurídico, sus decisiones no podrán ser rebatidas como una sentencia judicial, ni siquiera utilizándose el recurso de anulación de los laudos arbitrales, sino que, por otro lado, se deben impugnar, como todo negocio jurídico, las causales de nulidad y la rescisión propia de los negocios jurídicos. En este caso, pues surge una pregunta, pues oiga, si está relacionado este negocio con un contrato que es celebrado por la administración, ¿son las causales de nulidad del Código Civil y del Código de Comercio? Sí, en principio, porque el artículo 44 de la ley 80 señala que esas causales son aplicables aquí por violación de normas imperativas de dicho Código Civil y de dicho Código de Comercio. Pero amén de eso, están las causales de nulidad de que trata el artículo 44, que son unas causales de nulidad especiales.
la celebración del contrato contra expresa prohibición constitucional legal. Finalmente, ¿qué es eso? El objeto ilícito. Cuando se celebra el contrato con personas incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad, la falta de capacidad jurídica. Otra cosa es la discusión en lo que tiene que ver con el tema de, oiga, es que el amigable componedor actuó con desviación o abuso de poder. Ni de lejos, porque el amigable componedor no es autoridad administrativa. Y la otra, es que es posible que se haya actuado bajo un tema propio de lo que es la decisión de la administración pública. En ese caso, también está por fuera de cualquier causal de nulidad de esas que están en el artículo 44, como por ejemplo, que es necesario que haya una decisión de carácter judicial que declarándose la nulidad del acto que sirve de fundamento en la celebración de contrato. Eso no tiene nada que ver con el tema de la amigable composición. Entonces, es imperante como tal dentro de estas características adicionales que cada una de las partes celebre un contrato de mandato con cada uno de los amigables componedores. Que a propósito, pueden estos ser designados de antes, y sobre eso no hay prohibición, como sí lo hay en los arbitrajes, sobre todo en el arbitraje de infraestructura, que es una prohibición que de manera expresa señala la ley 1682 de 2013. Entonces, pueden incluso participar de la vigilancia en la ejecución del contrato, que es una figura totalmente distinta a las juntas de resolución de conflictos o de disputas, que eso es otra cosa. Los famosos dispute boards, que están muy de moda en Latinoamérica, pero eso es otro tema. Y una vez surja como tal el conflicto, se activa a través de la convocatoria que presenta la parte que así lo considera y pone en movimiento ese panel de amigables componedores. O, surgida la controversia, pueden ser designados bien de manera directa por las partes, como lo señala la ley 1563, de común acuerdo, y si esto no es posible y está igualmente manifestado en el contenido del contrato, en la cláusula respectiva, pueden las partes deferir la designación a un tercero, por regla general, a los centros de arbitraje y conciliación. Además de lo anterior, quiero decir que la decisión como tal de la amigable composición, en tanto su carácter contractual, debe incorporarse como tal a la relación jurídica. Esto es muy importante, sobre todo en la práctica, y está en la ley. No tiene la amigable composición un procedimiento reglado, toda vez que esta figura hace parte del espectro sustancial del derecho y por tal las partes serán competentes para decidir autónomamente la dinámica del procedimiento. Es decir, desde ya se desdibuja el mito, muchas veces común, de que se surte el procedimiento dispuesto para el arbitraje. Ello solo será así si las partes así lo quieren. Pero no existe en el ordenamiento jurídico colombiano una norma que así lo ordene. Y fíjese, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado así se ha pronunciado. Me refiero a un concepto que es el concepto de 13 de agosto del año 2009 y el expediente es el expediente 1952, en donde la Sala de Consulta dijo expresamente, y voy a leer entre comillas, que la ley no regula el trámite de la amigable composición y por tanto deja a las partes en libertad para pactar lo que estimen conveniente. La decisión no tiene carácter judicial, ya que los amigables componedores solo obligan contractualmente a las partes porque actúan por mandato de estas, pero no con la fuerza procesal de la sentencia. Por lo tanto, los amigables componedores no están investidos de jurisdicción. Aquí cierro las comillas como tal. La Corte Constitucional, en sentencia de tutela 017 de 2005, ha señalado que aunque exista esta libertad en lo que al procedimiento se refiere,
y es un tema de sugerencia que en la práctica se ha llevado a cabo y además los reglamentos de los centros, por lo menos en lo que el suscrito ha actuado, así se tiene. Con todo y que hay esa libertad en lo que al procedimiento se refiere, es importante que se tenga en cuenta llevar a cabo 3 especies de audiencia que stricto sensu no son audiencias, deben ser reuniones. La reunión como tal de apertura, una reunión como tal de investigación y la reunión que es la decisión, que prácticamente se dividiría como en 3 etapas al interior del procedimiento de la amigable composición. Y es cuando la Corte Constitucional, en esa sentencia de tutela, establece que a juicio de la Corte es indispensable que los centros especializados en el manejo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos sometan el adelantamiento de los trámites de la amigable composición como mínimo a 3 etapas. Esas que he mencionado, que, insisto, las mal llama como audiencias y que puede entrar uno en la confusión cuando está precisamente reunido dentro del trámite de la amigable composición. Las diferencias que me parece que es importante cuando han hecho ustedes tantos seminarios y foros de los distintos mecanismos alternativos de solución de conflictos, y me parece que es importante para que quede claro, hay que establecer diferencias entre lo que es el arbitraje y lo que es la amigable composición. En el arbitraje, los árbitros, insistimos, están investidos de jurisdicción, aunque sea de manera transitoria, de acuerdo con lo que mencioné antes del artículo 116 de la Constitución. En cambio, los amigables componedores no gozan de función jurisdiccional, son verdaderos mandatarios de las partes y es de naturaleza meramente contractual. Mandato con representación cuyo objeto directo precisamente es poder ejecutar una obligación de hacer que lo obliga frente a la parte. Las decisiones en el arbitraje, que sería una segunda diferencia, hacen las veces de sentencia judicial. Es más que claro si es actividad jurisdiccional y está consagrado en el artículo 1 de la Ley 1563. Mientras que las decisiones de los amigables componedores son verdaderas convenciones de composición, esto es, negocios jurídicos cuyos efectos se asimilan a los del contrato de transacción. Hace parte el arbitraje de los mecanismos de heterocomposición. Traslado a un tercero imparcial para que de manera objetiva me resuelva la controversia, en tanto es un órgano habilitado por la ley para administrar justicia y sus decisiones son vinculantes para las partes como si se tratara de una sentencia judicial. Mientras que en la amigable composición, haciendo parte de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, proviene de una completa autorregulación de intereses, esto es, como también lo dijimos antes, de la autonomía de la voluntad de las partes y sus decisiones se incorporan a la relación negocial como si hubieran sido tomadas por las mismas partes. De ahí lo del mandato con representación. En el arbitraje, en tanto el laudo arbitral es susceptible de los recursos de anulación y de revisión a la luz de lo que está establecido en los artículos 40 y 45 de la Ley 1563 de 2012, como todo negocio jurídico en la amigable composición, esta solo es susceptible de la nulidad y de la rescisión y nunca de la anulación ni de la revisión como tal, porque no estamos hablando de una decisión de carácter judicial. En el arbitraje, su procedimiento está reglado por la ley. Y fíjense, y por más de que existiendo 2 clases de arbitraje institucional ad hoc, si está presente una entidad del Estado, el procedimiento ha de ser legal, como viene establecido desde la Ley 2 estatutaria de Administración de Justicia 1285-2009, que modificó la Ley 270 de 1996 y que si usted lo analiza, igualmente lo ha extrapolado el artículo 58 de la Ley 1563 de 2012. La sentencia de unificación 091 del año 2000 establece en relación con esta figura lo siguiente. La amigable composición es
un procedimiento eminentemente contractual. El arbitramiento es un procedimiento judicial, aunque tenga fundamento inmediato en un acuerdo de voluntades que se comprometen a que particulares habilitados por Ministerio de la Ley ejerzan la función estatal de dirimir un conflicto de intereses, generando derogatoria de la jurisdicción estatal para el caso concreto. Ahora, generando derogatoria de la jurisdicción estatal no significa que por el hecho de que esté pactada la amigable composición, si las partes o una de ellas deciden irse primero a la figura del arbitraje porque igualmente está pactada de manera expresa, bienvenido al arbitraje. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico positivo está proscrita, y creo que de eso se ha hablado mucho en los distintos foros, seminarios que ustedes han tenido, las cláusulas escalonadas a la luz del artículo 13 del Código General del Proceso, y que en ese sentido la jurisprudencia ha sido unánime. Me refiero tanto a la jurisdicción ordinaria como a la jurisprudencia del contencioso administrativo. Siguiendo con lo que en esta sentencia de unificación la Corte Constitucional ha venido señalando, pues recalca claramente lo que hemos señalado igualmente como característica de que los amigables componedores no ejercen función estatal judicial. Por el contrario, los árbitros sí, conforme está establecido por el artículo 116 constitucional. Es un mecanismo, se repite por la Corte de autocomposición, son representantes de las partes contratantes y el arbitraje está dentro de aquellos mecanismos titulados de heterocomposición. La amigable composición concluye en un acuerdo o convención que tiene los efectos de transacción. El arbitramiento, en cambio, concluye con la expedición de un laudo arbitral que produce los efectos propios de cualquier sentencia de carácter judicial. Ahora bien, hay una línea de tiempo, no sé si por cuestiones precisamente de la hora, pero me parece que es importante. Hay una línea de tiempo que me parece importante traer la colación sobre la aplicabilidad de la figura de la amigable composición en los contratos estatales, que creo yo que es un debate que ya ha sido zanjado por la Ley 1563 de 2012. La figura de la amigable composición es admisible en Colombia desde el Código de Procedimiento Civil de 1970, en su artículo 677. Un año después, el artículo 2025 del Código de Comercio también hizo referencia a la figura. Con posterioridad, el decreto 2279 del 89 derogó ambos artículos, los que mencioné antes, y dio unas pinceladas de la institución en los artículos 51 y 52 sobre el concepto mismo de amigable composición y los requisitos de su invocación. Es decir, por primera vez, esto en el Código de Comercio, se relaciona la figura con el contrato de transacción. En cuanto a su habilitación para las entidades estatales, la Ley 80 de 1993 consagró en el artículo 68 que las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 y los contratistas buscarán solucionar de forma ágil, rápida y directa diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Óigase bien, mire la expresión que utilizaba la ley desde el año 93. Actividad contractual, o sea, técnicamente hablando, y esto ha sido definido por la jurisprudencia administrativa desde el año 98. Actividad contractual es, técnicamente hablando, todo lo que se produce luego de la celebración del contrato. Lo propio de la ejecución y el término de vigencia contractual, es decir, hasta la liquidación contractual. ¿Para qué? Para que pueda solucionarse las posibles controversias o conflictos que se presentan y que al surgir dichas diferencias, acudan al empleo de esos mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la propia Ley 80 y señala el 68, y a la conciliación, amigable composición y a la transacción. Y el artículo 69 que mencioné al principio de la charla sostiene que es improcedente prohibir la utilización de los mecanismos de solución directa.
La ley 446 del 98, en los artículos 130, 131 y 132, que es posterior a la ley 80, hizo referencia a la invocación de los amigables componedores únicamente en controversias entre particulares, excluyendo a las entidades estatales. Ahora, no hay una derogatoria expresa de los artículos 68 y 69 de la ley 80. Y por tal razón, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se generaron, también lo mencioné grosso modo al principio de la charla, se generaron una serie de debates sobre la aplicabilidad de esta figura en la solución de controversias en que hicieran parte de ella las entidades estatales. Por ejemplo, la sentencia de 13 de agosto del año 2009, la 1952, perdón, el concepto, da cuenta de esa, el concepto de 13 de agosto que ya mencioné también, del año 2009, 1952, da cuenta de esto. Pero también, como lo dije antes del recorrido legislativo sobre la aplicación de la figura, esto se dirime finalmente con la expedición de la ley 1563, que da competencia expresa en su artículo 59 a que los amigables componedores puedan llegar a conocer de estas controversias en la que una de las partes sea una entidad estatal o entre entidades estatales. Cuando leíamos el artículo 59, pues esto quedó medianamente claro. Adicional al anterior, debo señalar que el artículo 118 de la ley 1563, que es la norma de la derogatoria de dicha ley, de manera expresa lo que derogó fue los artículos 111 a 132 de la ley 446, donde se incluyeron obviamente los artículos 130, 131 y 132 que hacían referencia a esta cuestión. No obstante, fíjese cómo en sentencia como tal, en concepto también del Consejo de Estado, en laudo arbitral referente a controversias suscitadas en torno a la figura de la amigable composición, se ha verificado estos temas. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Estado, en un caso interesante entre el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el primero como demandante, el segundo como demandado, estableciéndose un problema jurídico en una controversia que llegó al Consejo de Estado y que fue resuelta mediante sentencia de 23 de septiembre, muy reciente, de 2022, expediente 56.940, en donde el Consejo de Estado, luego de establecer cuál era el problema jurídico, que consistió en establecer si podía llegarse a declarar la nulidad de la decisión proferida a través del mecanismo de la amigable composición por extralimitación de las funciones conferidas por las partes. Entonces, ¿cuál era el principal problema jurídico? Si definitivamente hubo caducidad de la acción de controversias contractuales en ese caso. El Consejo de Estado, ¿qué dijo? Que en el caso concreto sí se presentó la caducidad de la acción, toda vez que la acción se impetró, se incoó, se interpuso en el año 2008 y de acuerdo con la norma que se encontraba vigente para la aplicación de los hechos, era el artículo 136 del anterior Código Contencioso Administrativo, esto es el Decreto Ley 01 de 1984, que se tenían 2 años y que definitivamente, pues haciendo el cómputo, la acción como tal de controversias contractuales estaba caducada. No obstante, en torno a la figura de la amigable composición, el Consejo de Estado señaló lo siguiente: mecanismo de autocomposición convencional, principal y autónomo que surte efectos únicamente entre las partes en conflicto, es decir, efectos interpartes. El que el cometido o gestión de los amigables componedores surge en virtud de un negocio jurídico de mandato que, además de no revestir ninguna solemnidad y dada la naturaleza de la institución, conlleva representación, dado que el componedor o los componedores actúan en nombre y por cuenta de los comitentes, por lo que la decisión solo obliga a estos, lo cual supone desde luego que los componedores deben actuar dentro del marco encomendado por los comitentes. Una cosa,
Es cierto que el Consejo ha estado diciendo que no requiere o no reviste ninguna solemnidad, pero aquí debo precisar que esto es casi que un negocio jurídico accesorio del contrato estatal y lo accesorio pende de lo principal. Si la ley exige solemnidades propias para el contrato estatal, y aquí tengo que referirme al contrato estatal que está regido por el Estatuto de Contratación Estatal, necesariamente el pacto en donde conste la amigable composición debe hacerse de manera expresa, manifestación inequívoca que quede por escrito. Porque finalmente si va a ser parte del contrato estatal es una cláusula que es, valga la redundancia, parte integral del contrato. Si va a ser en un documento que es distinto al contrato como tal, pues tendrá que hacerse con un documento escrito. Esto es distinto a lo que sucede en un contrato estatal de los que la jurisprudencia ha denominado especial. ¿Y por qué? Porque el régimen jurídico aplicable es el derecho privado, ante lo cual, como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia, y en esto hay más que doctrina probable, pues la forma verbal es más que admitida, porque como bien lo saben, el solo consentimiento obliga, que es la regla general en el derecho civil. Entonces, de acuerdo igualmente con lo que estamos señalando por parte de esta jurisprudencia, se trata la de la amigable composición de una actuación de orden contractual con efectos de la misma índole, cuyo incumplimiento, por consiguiente, no es equivalente al incumplimiento de una sentencia judicial. Entonces, siendo sus decisiones de naturaleza contractual y no judicial, su discusión, en palabras del Consejo de Estado, debe realizarse a través de los medios establecidos para controvertir los negocios jurídicos que pueden ser acusados de nulidad absoluta o relativa o ser rescindidos por las causas establecidas en la ley. Entonces, siendo ello así, y también lo dije desde el principio en las características, no aplica el recurso de anulación propio de los laudos arbitrales, por lo que se conoce por vicios improcedendo o simplemente formales o de procedimiento. Implica la amigable composición la existencia de tres negocios relacionados. El primero de ellos, el pacto o acuerdo o contrato de composición, donde, por supuesto, las partes acuerdan utilizar la amigable composición para resolver sus diferencias. En segundo lugar, el contrato de mandato con representación que suscriben cada una de las partes en discusión con el tercero que va a fungir como componedor. Y en tercer lugar, dentro de la existencia de ese negocio, que es el tercero dentro del mismo, la decisión adoptada por el amigable componedor, la cual, y hemos sido muy insistentes en ello, tiene naturaleza contractual, surte efectos de un contrato de transacción. Aquí vale la pena decir que esto es lo mismo de lo que aparece en el artículo 2469 del Código Civil, en donde la transacción, como lo leíamos anteriormente, es donde las partes terminan en un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Y debo también señalar que de ninguna manera, siendo un mandato con representación, el amigable componedor puede entrar a modificar como tal el contrato, sino a cumplir a rajatabla ese mandato que con representación le han dado las partes, porque precisamente ese es el objeto directo del mandato. Cumplir, y sobre todo en el caso específico de los contratos públicos, a través de una obligación de hacer. De allí que puede necesariamente afirmarse que la amigable composición no es otra cosa que una transacción de las partes lograda con esa colaboración fáctica de un tercero, que es el llamado amigable componedor. Esto último está señalado de manera muy expresa en una sentencia de la sección tercera, muy reciente, de 28 de noviembre de 2023, con el expediente 56.320, 56.320. La sala de consulta y servicio civil va por el mismo derrotero que hemos señalado como tal, con independencia de que en los primeros momentos, ante la derogatoria que se presentó por parte
de la ley 446 de 1998, pues esto después obviamente fue corregido por una sentencia de la misma sección tercera, en donde el Consejo de Estado dijo que la amigable composición era perfectamente válida en los contratos estatales, es decir, cuando está presente una entidad estatal, y que de eso hoy no puede haber discusión, toda vez que, como está señalado en la propia ley 1563, si una de las partes del conflicto es una entidad estatal, pues es perfectamente válida la amigable composición. En el laudo de 13 de julio de 2018, laudo interesante de la Sociedad Concesionario Vial Montes de María contra la Agencia Nacional de Infraestructura, el problema jurídico era que si se podían extrapolar precisamente las causales de anulación de laudos arbitrales previstas en la ley 1563 a la esfera de la nulidad de la decisión proferida por un panel de amigables componedores. Y la decisión, por supuesto, en el laudo es muy tajante. No es admisible extrapolar de anulación de un laudo arbitral, todas ellas improcedendo a la esfera de la nulidad de la decisión proferida por un panel de amigables componedores cuya naturaleza es meramente contractual. Entonces, en este caso concreto, pues se vuelve otra vez en el laudo arbitral a establecer las características que ya de manera repetida hemos establecido, y lo único que no sé si podríamos decir es diferente, pero por lo menos se añade a lo ya dicho, y es que la decisión puede ser en equidad, en tanto no hay una norma expresa que indique que debe ser en derecho, como es el caso de los laudos arbitrales cuando está de por medio una entidad estatal en la controversia contractual. Por el contrario, de los artículos 14, que esto es muy importante, de la ley 1682 de 2013, la ley de infraestructura, y el artículo 50 de la ley 1563, se desprende una habilitación a los amigables componedores para emitir decisiones en equidad. Lo que sucede es que, y me corregirá la doctora Viviana, en la práctica la mayoría de los casos, cuando está el Estado de por medio, pues y se viene ya de antemano, incluso desde los pliegos de condiciones, la posibilidad de que se llegue a dar la aplicación de la figura de la amigable composición, las decisiones se tomarán en derecho. Entonces, una cosa importante que aparece en la ley 1682 de 2013 es que los amigables componedores no pueden pronunciarse sobre la legalidad relacionada con las cláusulas exorbitantes. Me refiero a lo que está en el artículo 14 de la ley 80 de 1993. Hoy, pues, está abierta mucho más la discusión en torno a esa sentencia de unificación de marzo de este año de la sección tercera, en relación con esas facultades de los árbitros, y incluso pues hasta podría el tema derivarse de la amigable composición cuando hay efectos económicos que pueden estar en conflicto entre las partes, que posiblemente devengan de algún poder excepcional o exorbitante. Repito que en este laudo se hace hincapié a todas las características que ya nosotros hemos mencionado, y que repite como tal que la competencia del legislador para consagrar y estructurar procedimientos como una de las manifestaciones más importantes del debido proceso no se aplica para la actuación de los amigables componedores, porque en este caso, repitió el Tribunal de Arbitraje, ese no es un procedimiento judicial ni tampoco administrativo, sino un trámite de naturaleza contractual, y por tanto en su configuración prima la libre autonomía de la voluntad de las partes de un contrato, que deciden autónomamente, de manera libre, acudir a ese mecanismo autocompositivo de solución de conflictos para establecer las reglas a las cuales se someterán sus mandatarios en el cumplimiento del encargo de decidir como tal la controversia. Fíjense, solamente para ir finalizando la conferencia como tal, en la práctica, ¿cómo es que se activa el mecanismo? Aparece, como les dije antes, que la designación puede ser de antes por las partes en un documento que hará parte integral como tal del contrato, o que una vez surja la controversia, pues las partes
se pondrán de acuerdo para designar los amigables componedores, que puede ser uno o puede ser un panel plural de 3, mucho mejor imparcial, que no necesariamente, al que fallo sea en derecho, no necesariamente tiene que estar compuesto por abogados. Puede ser abogado, dos ingenieros, 2 abogados, 1 ingeniero. O, ¿por qué no? Puede ser también 3 ingenieros o 3 abogados. Es un tema de libérrima voluntad de las partes como tal. Listo. Están designados como tal, hay una solicitud de convocatoria y por regla general lo que se hace es aplicar las reglas de procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación, porque las entidades públicas en donde más se manejan este tipo de mecanismos, sí han celebrado convenio con centros de arbitraje, por lo menos Bogotá así lo tiene, y se sigue el procedimiento que por regla general, para dar mayores garantías, pues lo que se utiliza sin que en realidad se lleve el mismo formalismo es la garantía de lo que está en el procedimiento de carácter legal, esto es en el Código General, del proceso. No obstante, se sigue lo que la Corte Constitucional igualmente señalé. Hay una serie de reuniones, empezando por la de la apertura, que tiene que darse necesariamente cuando, por regla general, la entidad pública es la convocada, ha contestado a la solicitud de convocatoria por parte del contratista. Entonces, una vez ya está contestada, se cita a las partes y también a la gente del Ministerio Público, si es que hay asignado como tal procurador para el trámite, y por supuesto, es obligación del Centro de Arbitraje y Conciliación también comunicar a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y será también a su elección que pueda intervenir o no puede intervenir en el trámite respectivo, sobre todo a nivel nacional. Entonces, hay una reunión de apertura y casi que en eso sigue el mismo derrotero de la instalación del arbitraje. Se nombra un presidente del panel de amigables componedores, se nombra una secretaria si por reglamento eso está perfectamente posibilitado, o que la cláusula igualmente haya abierto el tema, o que definitivamente si hay convenio con el centro, los abogados asistentes del centro de arbitraje puedan actuar como secretarios en ese trámite respectivo. La cláusula es la habilitación y es la que da pues todas las facultades a los amigables componedores. Entonces, allí inmediatamente lo que se hace es llegar a fijar todos los términos, porque son muy cortos además, que vienen dados por las mismas partes para llevar a cabo el procedimiento. Después de que ya está casi que trabada la controversia como tal con la convocatoria y la respuesta a la misma, lo que se hace es toda una etapa que pueda que la llame la Corte de Investigación, pero es de práctica de pruebas. Y entonces aquí hay libertad probatoria. Se aplican todos los medios probatorios que en nuestro ordenamiento jurídico está vigente, con todas las libertades testimoniales, obviamente a manera de entrevistas, no son declaraciones judiciales. Por tanto, ni siquiera están bajo la gravedad del juramento. Entonces, son entrevistas en donde, pues, con la mayor seriedad y respeto a este mandatario, se dirigen y el panel de amigables componedores puede hacer todas las preguntas que a bien considere, y en el mismo sentido que en un proceso judicial se le da traslado a las partes para que hagan las preguntas que más les convenga, con posibilidades de refutación, y si el agente del Ministerio Público está presente como sujeto procesal trayéndolo del arbitraje, también puede hacer cuestionario a ese entrevistado. Lo mismo sucede con el representante de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Pues se acabó como tal la etapa probatoria. Es posible que el panel de amigables componedores siga teniendo dudas y que no haya ilustración suficiente y que aunque las partes hayan aportado dictámenes periciales de parte, continúe la duda. También tiene libertad el panel de amigables componedores, porque finalmente para eso se le ha conferido, para que resuelva la controversia como tal. Entonces, en la obligación de hacer panel de amigables componedores puede decretar de oficio incluso dictámenes periciales
o una u otra entrevista también, es perfectamente posible. Y eso también hay que aplicarle la contradicción, porque hay que garantizar, a pesar de todo, de que haya informalidad, el trámite como tal para las partes, para que se sientan tranquilos, los mismos derechos para que haya igualdad de armas, como lo dice la jurisprudencia constitucional, en aplicación del debido proceso. Entonces, cumplido toda esta etapa de investigación, entonces sí, en el término que está establecido, el amigable componedor tendrá que proferir la decisión. Fíjese que no se habla de fallo, es una decisión que tiene efectos o fuerza vinculante transaccional como tal. Y ahí termina. Obviamente, siendo una decisión, las partes, el agente del Ministerio Público y si hay representante de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, puede perfectamente también solicitar aclaraciones y complementaciones a la decisión del amigable componedor. Todo ello tiene que hacerse dentro del término que está estipulado por las partes para que haya decisión. Me explico. Las solicitudes de aclaraciones y complementaciones tienen que darse dentro de dicho término. Si no, la decisión es extemporánea. Y entonces estaría por fuera como tal del ámbito de la facultad del amigable componedor para poder proferir la decisión. Por eso es válido que a solicitud del propio panel se pueda solicitar a las partes que, en caso tal de que se vean, y permítame la expresión, colgados de tiempo, una prórroga para poder tomar la decisión. Porque al final lo que le interesa a las partes es que se resuelva el conflicto, que se resuelva la controversia. Y fíjese que es un trámite muy sencillo, muy corto como tal. La verdad absoluta sobre esto no se tiene, porque precisamente como no hay una regulación tan meticulosa de la cuestión, pues lo que se deja es a la autorregulación de las partes. Pero creo que con estas pinceladas como tal de la figura, hemos abierto un panorama de lo que es este otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, que, repito, ha estado muy en boga y sobre todo en estos temas que nos movemos de lo que es el sector público de manera concreta en los contratos estatales. Muchísimas gracias a todos por su amable atención. Queríamos comentarles que esta y todas las sesiones de ADN de la amigable composición están dispuestas en el sitio web y YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Listo, Doc, muchísimas gracias. No, señora, a ustedes por el voto de confianza. Gracias por permitir que se aprenda más todos los días. Cuando venga a Bogotá me busca, sí, le regalo un libro y usted lo rifa entre sus estudiantes del curso de amigable composición. Se lo regalo. Gracias, doctora Viviana. Muy amable a todos los asistentes, muy amables por su participación.